Entonces, ahora vamos a ver la parte complementaria de negociación. ¿Ok? Ya hemos visto trabajo en equipos, ya hemos visto la primera parte de negociación y conflicto. Ahora vamos a ver conceptualmente la negociación. Ok, listo. Listo. Y luego les voy a poner un par de videos para que vean la negociación. Aprender, bueno, vamos a ver los conceptos básicos de negociación que deben aplicarse, ¿no? Vamos a ver, porque la clase pasada les comentaba de que realmente todo el tiempo, ¿no? Estamos negociando y los proyectos de construcción no son la excepción, ¿no? Nuestra vida es una eterna negociación, ¿no? Desde, no sé, pues, conseguir un permiso para hacer algo, negociar mi mesada con mis papás, negociar los que vienen de provincia con el que les va a arrendar el cuarto, con la señora que les da la comida, ¿no? ¿Cuántas veces por semana, señora? Mire, le voy a pedir los 7 días, me pasa un descuento. Entonces, todo eso es negociación. Negociamos contratos de compraventa, negociamos, y cuando uno entra también al ambiente laboral, también negocia, ¿no? Porque cada uno tiene una posición, por ejemplo, cuando uno lo contratan, normalmente los puestos tienen bandas salariales, ¿no? Mira, esta banda salarial, no sé, para ingeniero junior es desde 2.000 hasta 3.500, ¿no? Un ingeniero junior puede tener 1 año, 2 años de experiencia, ¿no? Entonces, dependiendo de la experiencia que tiene, puede estar en la banda más baja o la banda más alta. Entonces, tenemos que negociar, tenemos que en la entrevista, pues, mostrar todo lo que sabemos. Por eso digo siempre que la parte de la comunicación es esencial, ¿no? En todos los procesos que uno tiene, ¿no? Porque no es solamente cuánto sé, sino cómo comunico lo que sé, ¿no? Cómo hago saber, ¿no? El conocimiento que tengo yo. La única forma que tengo es comunicarlo. No hay otra forma. Nadie se va a meter en el cerebro de ustedes para averiguar qué tanto saben. El tema es básicamente tener una comunicación efectiva, de tal forma que yo logre exponer, ¿no? Todo mi conocimiento para que la contraparte lo sepa. Entonces, y eso también es un proceso de negociación. En una entrevista yo muestro lo que sé para conseguir una mejor posición dentro de la organización en la que voy a estar. Entonces, siempre, si se dan cuenta y ahorita comienzan a pensar, desde que se han levantado, ¿no? Que cuál ha sido, digamos, las acciones que han realizado de tal forma de que se van a dar cuenta que han estado negociando. Oye, ¿no? Diferentes situaciones que se dan en la vida diaria y que nos hacen negociar. Entonces, ¿qué es negociar? ¿Qué habíamos dicho que era negociar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es negociar? A ver, ¿qué es negociar? Llegar a un acuerdo en ambas partes. Llegar a un acuerdo, ¿no? Yo negocio para tratar de conseguir, o sea, tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? No siempre las negociaciones consiguen llegar al acuerdo, ¿no? Hay negociaciones que quedan truncas, ¿no? Pero la idea de negociar es obviamente llegar a establecer acuerdos, conseguir los objetivos que nos proponemos, ¿no? Negociamos para eso. Esa es digamos, la idea principal, ¿no? ¿Por qué lo hago? En el proceso de negociar, tenemos que realizar una serie de acciones que nos van a permitir
llegar a establecer ese acuerdo, ¿no? Yo tengo que escuchar, ¿no? Tengo que comprender. ¿Cómo demuestro que estoy escuchando? ¿Cómo a la otra parte yo le demuestro que estoy escuchando? A ver, ¿cómo le demuestro? ¿Cómo la otra parte puede saber que la estoy escuchando? ¿Cómo muestro yo que estoy prestando atención, que estoy escuchando? ¿Cómo hago entender eso? ¿No? Que no es simplemente estoy ahí mirando las musarañas o escuchando otra cosa, sino que le estoy prestando atención. ¿Cómo demuestro yo eso? Cuando ustedes están conversando con alguien de algún tema, ¿ok? ¿Cómo muestran interés o muestran que están escuchando? Realizando preguntas sobre alguna duda. Correcto, cuando preguntamos, ¿no? Por eso es que yo insisto tanto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No es solamente para saber si tienen dudas, sino también para saber si me han prestado atención, si me están escuchando. Es cuando tengo ese silencio sepulcral, digo, ¿realmente me están atendiendo? ¿No me están atendiendo? ¿Están haciendo otra cosa? ¿O realmente explicó tan bien que no tienen preguntas? No lo sé, me quedo con la duda siempre. ¿Ok? Entonces, escuchamos, comprendemos, valoramos las posiciones, vemos, ¿no? Valorar significa, oye, ¿hasta dónde puede llegar él? ¿Cuál es, digamos, la posición que tiene? Intercambiamos, ¿no? Eh, intercambiamos posiciones, ¿no? Vemos cuál es mi posición, la contraparte la va a ver, yo voy a escuchar la contraparte, por lo tanto, intercambiamos ideas, intercambiamos, digamos, la posición con la que llegamos, porque la posición con la que uno llega a una negociación, ¿no? Es la posición original, lo que no significa que al final de la negociación se va a mantener, ¿no? Escuchando a la contraparte, se puede llegar a establecer, ¿no? De repente un cambio de posición. Entonces, por eso es que hay que escuchar, comprender, valorar, intercambiar, aprender para llegar a pactar, ¿no? La idea, ¿no? De todo este proceso de escuchar, comprender, es obviamente comunicarse para tener un pacto, ¿no? O un acuerdo final, ¿no? La idea es establecer acuerdos, ¿no? Como, como estos, digamos, estos acuerdos finalmente, este, ¿me pueden dar un segundo, por favor?
Entonces, en ese proceso, ¿no? Es que nosotros tenemos que hacer todas esas acciones para llegar, digamos, a lo importante, que es establecer el acuerdo. Entonces, acá tenemos un mapa conceptual, ¿no? La negociación como arte, ¿no? El arte de la negociación tiene principios básicos, que es planear, ¿no? Preparar la negociación, ¿no? Ver qué tipo de negociación voy a hacer. Ahora vamos a verla, distributiva, integrativa, ¿no? Ver finalmente qué es, ¿no? Qué posición voy a tomar, qué es lo que necesito. Por lo tanto, vamos a ver que tengo que prepararme. Y en esa preparación que vimos la clase pasada, hay algunos conceptos, ¿no? eh, que, eh, que tenemos que precisar. Por ejemplo, el tema de, en la acción de preparar, ver hasta dónde estoy dispuesto a ceder, ¿no? Hasta dónde puede tener mi negociación y vamos a ver cuál es el punto de entrada, cuál es mi punto objetivo, cuál es el punto de abandono, ¿no? Tengo que tener ese panorama claro cuando yo voy a entrar a un proceso de negociación. Entonces vamos a ver qué estilo voy a tener, si voy a tener el perfil que evita, el acomodativo, el competitivo, el colaborativo, eso lo vamos a ver, ¿ok? Luego tengo que evaluar, ¿no? En el tema de negociar, también la otra parte, tengo que evaluar, oye, ¿cómo es la otra parte? Tengo que averiguar, tengo que ver, porque de repente, por ejemplo, un proceso de negociación en un proyecto minero, ¿no? Ocurre muchísimo, tienes negociaciones con las comunidades campesinas, por lo tanto, ahí lo que tienes que evaluar, por ejemplo, es la diversidad cultural, ¿no? O si vas a negociar con una empresa que no es del país, ahí tienes que evaluar el contexto internacional, ¿no? Entonces tienes que ver cuáles son las características que tiene tu contraparte para poder elaborar una estrategia, ¿no? Que te permita ver cuáles son los puntos claves y cómo es que la tienes que abordar, ¿no? Entonces, finalmente, haces seguimiento a todo este proceso, ¿no? Y también vas a tener, pues, una serie de lecciones aprendidas para poder, digamos, tener unas mejores prácticas en temas de negociación, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades necesitamos para negociar? La vez pasada, cuando hemos visto desarrollo de equipos, hemos visto algunos temas que son importantes. A ver, ¿qué habilidades necesitaríamos tener para ser un buen negociador? Buena comunicación. Buena comunicación, ¿qué más? Ser empáticos y escuchar a los demás. Ser empático, correcto. Y ser empático para escuchar y para qué más. ¿Qué es ser empático? Lo explicamos. ¿Por qué tengo que ser empático para tener una buena negociación? Ponerse en el lugar del otro. Correcto. ¿Y eso qué me permite? Si yo me pongo en el lugar del otro, ¿eso qué me permite? Llegar a un acuerdo en la negociación. Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante si yo me pongo en el lugar del otro, podría yo conseguir, ¿no? Tener un buen acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo eh, logro ser empático, ¿no? Y ponerme en el lugar del otro? ¿Qué voy a hacer yo durante la negociación? ¿Voy a ofrecer algo que yo no sería capaz de aceptar? ¿O voy a hacer ese análisis? Hacer el análisis. ¿No es cierto? Voy a hacer ese análisis, ¿no? Voy a ver, yo, eso que voy a ofrecer, ¿sería capaz de aceptarlo? Por ejemplo, en una negociación con una comunidad que tiene problemas con sus tierras o que la están contaminando, porque mucho de eso hay, ¿no? Los proyectos siempre les digo que generan desarrollo, que se deben hacer, pero tienen que tomar en consideración los efectos que tienen, que muchas veces son negativos,
pero que si no hubieran los proyectos de desarrollo, las comunidades no desarrollarían tampoco, no crecerían, no había intercambio comercial. Si no hubieran carreteras, no hubiera conectividad, ¿no? Si no hubiera colegios, no mejoraría la educación, hospitales para la calidad de la salud. Entonces se necesitan desarrollar los proyectos. El tema es que hay que hacerlo tomando en cuenta, ¿no?, los impactos que los proyectos tienen. Entonces, en esos procesos de negociación, por ejemplo, con comunidades, hay que explicarles, ¿no? Hay que ver, oye, mira, yo te voy a dar esto, ¿no? Y de repente este es el impacto, pero mira, también lo voy a mitigar de esta manera, ¿no? Es un proceso de negociación. O sea, ayúdame a hacer esto, no me pongas trabas porque te voy a generar desarrollo y si, también voy a hacer mi plan de adecuación y manejo ambiental y voy a evitar contaminarte el agua, vamos a ver cómo trabajamos el tema del ruido. Entonces, es un proceso de negociación. Por eso hablábamos hace un rato que es importantísimo, ¿no?, ver hasta dónde yo aceptaría lo que voy a ofrecer, ¿no? Muchas veces, y hasta para la vida diaria, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a aceptar de lo que ofrezco, ¿no? Entonces, muy pocas veces nos ponemos en el lugar del otro, a veces en nuestras propias acciones, ¿no? Tratando a la gente. La vez pasada comentaba una alumna sobre un jefe que llamaba la atención en público, que hacía sentir mal a las personas. Entonces, cuando yo soy el jefe, digo, oye, yo quisiera que me llamen la atención en público, que me dejen mal, ¿no? Que me profesionalmente eso me impacta, ¿no? Entonces, por eso hay que ser empático, ¿no? Entonces, tener inteligencia emocional, creatividad, escucha activa, empatía, asertividad, estar preparado, manejar la interculturalidad, conocer la cultura de la otra parte, ¿no? Manejar el tiempo. La negociación no tiene un tiempo eterno, ¿no? El tiempo siempre es un recurso escaso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber manejar el tiempo cuando negociamos, ¿no? Acotar los temas, hacerlos de conocimiento de la otra parte, ¿no? Entonces, ese proceso de negociación requiere de estas habilidades que todos tenemos, que a veces no nos percatamos, ¿no? Pero que todos tenemos estas habilidades generales, ¿no? Y ser asertivo es directo y honesto en la forma de expresarse, siempre respetando la forma de ser de los demás. Eso es ser asertivo, ¿no? Entonces, ya ven aquí las habilidades y más habilidades también, pero estas son, digamos, las principales, ¿no?, que necesitamos. Y en la inteligencia emocional, pues hay una serie, ¿no?, que ya hemos visto cuando hemos hablado la vez pasada de inteligencia emocional, las características que deben tener y cómo debemos trabajar en el conocimiento primero de nosotros mismos y luego de los demás, ¿no? Porque cuando nosotros, cada uno sabe cómo es, ¿no? A personas que tienen mucha más desarrolladas las habilidades sociales, otros que son de repente un poco más callados, ¿no? Y que tienen que trabajar un poco el desarrollo de las habilidades sociales. Y entonces, mientras más tiempo pasa, más conocimiento tenemos de nosotros mismos y podemos ir mejorando en el tiempo. No es porque, sí, pues yo siempre fui callado, me quedo callado, no. Uno va desarrollando. La vez pasada hablábamos de la comunicación, ¿no? Y de y hablaban, les ponía ejemplo al dueño de Facebook, ¿no? Que no era líder, no tenía inteligencia emocional muy acotada. Sin embargo, hoy es un líder mundial que da charlas, ¿no? Entonces, que desarrolló pues Facebook, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollar, ¿no? Todos tenemos ahí escondidas nuestras habilidades, el tema es que tenemos que trabajarlas, ¿no? Y se trabajan a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Hay personas que han sido tímidas de repente en el colegio y en la universidad se vuelven más sueltas, desarrollan más sus habilidades sociales, o de repente en la universidad todavía siguen un poco tímidos y en el trabajo ya se vuelven más, van desarrollando más estas habilidades, ¿no? Entonces, siempre hay una oportunidad de desarrollar, ¿no? Y esas habilidades son las que nos permiten negociar. Y como les digo, les va a tocar negociar todo el tiempo. Cuando empiecen a trabajar en proyectos, la negociación es diaria, ¿no? Proveedores, depende en qué área estén del proyecto, proveedores, y no solamente proveedores de productos, también de servicios, consultores, cuando se contrata juicio experto, ¿no? Cuando se contratan sistemas, no es solamente comprar ladrillo y fierro, que es lo primero que uno piensa cuando piensa en proveedores, ¿no? Negociación con subcontratos,
¿no? Con compras grandes, como equipos, ¿no? Entonces, todo eso requiere, pues, estas habilidades para poderlos llevar, ¿no? A buen puerto. Entonces, vamos a ver. El éxito de una negociación para cada una de las partes tiene una connotación distinta, ¿no? Porque cada una de las partes tiene su propio valor en el que su negociación es exitosa. La vez pasada yo les ponía el ejemplo de, no sé si se los puse a ustedes, de la compra de un terreno y cuál era la valoración para ambas partes. ¿Se los puse ejemplo? ¿La clase pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Puse ese ejemplo de la compra de un terreno? Creo que no. A ver, ok, y es perfecto dice, no se puede cuantificar desde el punto de vista que no hay un valor real igualmente válido para ambas partes. Y a ver, les pongo este ejemplo. Una persona está vendiendo un terreno, ¿ok? Su precio de entrada de venta es 1.000.000, ¿ok? La otra parte, pero está dispuesto, ¿no? Su precio, digamos, de su punto de abandono, que ahora les voy a explicar cómo es eso, es 800.000. O sea, él está dispuesto a venderlo hasta en 800.000 porque hasta 800.000 sigue siendo un buen negocio y le es rentable, ¿ok? La contraparte, un desarrollador inmobiliario, recibe el precio de entrada, ¿no? Y él dice, bueno, mi precio en el que mi proyecto es rentable, ¿no? Su precio hasta el que podría pagar es 900. ¿Ok? Oferta los 900 y se cierra el negocio, ¿no? Esa negociación se cierra, ¿no? Idas, vueltas, revisar papeles, qué sé yo. Entonces, el que vende a 900, el que compra, obviamente compra a 900. ¿Qué pasó con esta negociación? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué piensa cada parte de esta negociación? Salen ganando ambas partes. ¿Los dos sienten qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta negociación? ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Qué pasó? Porque acá se rompe el paradigma de que para que alguien gane, alguien pierde. ¿Ambos se sienten ganadores o no? Sí, Ambos se sienten ganadores, ¿no es cierto? El que estaba dispuesto a ceder hasta 800, él ya sabía que tenía su punto de abandono era 800, hasta ahí podía ceder, lo vendió en 900. Y para el que compraba, 900 calzaba en su perfil para tener un proyecto rentable. Por lo tanto, ambos no sabían, ¿no? ¿Cuál era el valor real? Cada uno tenía una posición. El que pagó 900 nunca se enterará que la otra parte estaba dispuesta a aceptar 800. ¿Ok? Por lo tanto, esa es una negociación exitosa. Ambos se sienten ganadores, ¿no? Uno consiguió un descuento de 100.000, el otro ganó 100.000 por encima de lo que estaba dispuesto a ceder. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los dos estaban preparados para ver hasta dónde podían llegar, ¿no? Por eso dice, ¿cómo establecer una frontera límite para ceder? Es satisfactorio exprimir a la contraparte, ambas partes estuvieron contentas con el resultado, se evitó o pudo evitarse el conflicto, ¿no? Si uno tiene claro, lo que uno tiene que tener claro ahí es hasta cuál es la posición que va a tomar en la negociación, ¿no? Hasta dónde puede llegar, ¿no?
cómo es que se van a, digamos, a ir manejando, porque no es que uno llegue de frente, ¿no? A ofrecer lo que va a dar. No, 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 no. Uno siempre ofrece por encima, ¿no? De lo que está dispuesto a dar perdón, por debajo para negociar, ¿no? Uno dice, oye, no, pues si me pides 1.000.000, yo, bueno, te puedo pagar, no sé, pues 950, no, 900, no, te puedo pagar 800, no, 800 ni hablar, no, entonces 900, 975, o sea, tiene que haber un proceso, ¿no? Porque siempre cuando el primer número que da en un proceso de negociación, la otra parte sabe que puede dar más, ¿no? No, te ofrezco 270.000 por ese departamento, yo sé que me puede dar 285, porque nunca te van a dar el precio que estén dispuestos a pagar. Entonces, siempre por eso uno tiene, y cuando yo negocio, por ejemplo, una venta de un departamento, yo tengo que tener claro hasta dónde puedo ceder, ¿no? Yo tengo que estar preparado hasta dónde puedo ceder, ¿ok? Entonces, tenemos que tener una preparación táctica, ¿no? Tener claro, lo que les venía explicando, qué quiero, tratar de obtener información de qué quieren ellos, ¿no? ¿Qué estilo de negociación voy a utilizar, ¿no? ¿Cuáles son mis asuntos negociables y los no negociables? Por ejemplo, ¿no? En el mismo ejemplo de comprar tierra, ¿no? Voy a comprar tierra para hacer un proyecto inmobiliario, ¿no? Miro un terreno, pero me doy cuenta de que yo no tengo el total para poderlo comprar. Entonces, siempre, por ejemplo, hay procesos de negociación donde tú pagas una parte en cash y una parte se lo puedes dar en unidades inmobiliarias, ¿ok? Entonces, yo tengo claro que esa es mi oferta, ¿no? Y que no tengo, así quisiera, no tengo todo el cash. Pero ¿qué pasa si la contraparte, en el momento que también evalúa qué quiero, ¿no? Cuáles son sus asuntos negociables y lo que no dicen, oye, el terreno es de 3 hermanos, lo hemos heredado y los 3 lo que necesitamos es dinero. Entonces ahí la negociación va a estar, digamos, un poco estancada, ¿no? Porque yo no tengo todo el cash y ellos no quieren unidades inmobiliarias. Entonces, yo buscaré financiamiento, veré, y si no consigo, pues obviamente esa negociación no se va a dar, ¿no? Va a salir negativa. Porque digamos que lo que yo quiero con lo que quieren ellos no se alinea, ¿no? Entonces, posiblemente ni ellos me van a vender y yo no voy a poder comprarle, ¿no? Entonces, tengo que ver cuál es mi rama, ¿no? El rango que tengo para negociar en cada uno de los ítems, ¿no? Que se va a negociar, o sea, una parte de esa es en la forma de pago, el tiempo, ¿no? Porque a veces hay contratos que se da una primera parte y se va pagando por partes con el proyecto, también es una forma, ¿no? Yo les puedo ofrecer eso, y no te pago en unidades, pero te voy pagando a lo largo del proyecto. Entonces, a veces aceptan, a veces no aceptan, ¿no? O mete tu terreno al negocio, ¿no? Y vamos como socios, calculamos qué porcentaje es el terreno del negocio en total y vas a recibir dinero del terreno más la rentabilidad proporcional al porcentaje que tiene el terreno sobre el negocio también. O sea, buscar, ¿no? Por eso es que es importante ver qué es lo que voy a negociar. Entonces, tengo estas alternativas. Ok, no te doy unidades, pero entra conmigo al negocio. Y eso pasa muchísimo. Hay muchas personas que dicen, ok, tengo el terreno, pero quiero participar en el negocio. Entonces entran como socios, se hace una asociación de participación y entran como socios para el negocio inmobiliario. ¿Qué quiero? Que es el punto más importante. Ahí están mis intenciones, mis objetivos generales en la negociación, qué deseo obtener, ¿no? Por eso aquí, lo que les decía hace un rato, ¿no? Tengo que plantear mis escenarios, porque aquí no me puedo equivocar. No puedo equivocarme porque si no, puedo, digamos, ofrecer más de lo que debo o puedo estancar la negociación por ofrecer muy poco de lo que más o menos quiere la otra parte. Entonces, tengo que tener claro qué es lo que quiero, ¿no? Por eso dice, un error en este punto táctico puede significar que la negociación discurra por caminos que no satisfagan las expectativas o que se entrampen, ¿no? Entonces, y sobre todo tener claro en el qué quiero, hasta dónde estoy dispuesto a llegar y no plantear algo que me afecte, ¿no? Por eso aquí, dependiendo qué es lo que estoy negociando, tengo que ver mis escenarios, ¿no? Para dar las posibles alternativas. Como les decía hace un rato, ¿no?
hay muchos escenarios. Te pago el terreno, te pago comunidades, te pago en el tiempo, lo aportas y eres mi socio. Entonces, todo ese abanico de posibilidades, ¿no? Tienen que estar, digamos, dadas, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiero de esa negociación, porque lo que a mí me importa es conseguir lo que yo quiero, ¿no? Pero obviamente hay una contraparte y esa contraparte también tiene su posición con respecto a lo que ellos quieren o necesitan, ¿no? Y eso es lo que viene. ¿Qué quieren ellos, no? ¿Cuáles son los intereses de la otra parte? ¿Es un tema de complementariedad o de antagonismo con respecto a mis intereses? Claro, o sea, lo que ellos quieren se alinea con lo que yo quiere, con lo que yo quiero, o si ellos no quieren esperar, no quieren ser mis socios y solamente quieren el cash y yo no lo tengo, entonces es una posición antagónica, ¿no? No nos complementamos. En cambio, si ellos dicen, oye, pero voy a entrar al negocio, ese es un tema de complementariedad. Si ellos no quieren entrar y solamente necesitan el cash y en el momento de la firma del contrato, pues obviamente son posiciones antagónicas en las cuales no vamos a llegar a buen puerto porque yo no tengo el 100% y ellos no quieren por partes. Por lo tanto, me interesa competir o mejor colaborar. En ocasiones es complicado ahora, dependiendo que estés negociando, es difícil conocer las intenciones de la otra parte, ¿no? Muchas veces es necesario obtener información previa. Tal vez pueda ser interesante ceder en una primera negociación para que se obtenga una relación comercial estable al final, ¿no? Entonces, dependiendo qué estás negociando, ¿no? Por ejemplo, una compra de tierra no me interesa mucho ceder porque no es que yo esté comprando pues tierra todas las semanas a la misma persona, ¿no? Ahí sí tengo que ver realmente cuáles son mis intereses, qué me calza con mi proyecto, ¿no? Hasta dónde puede impactar la tierra en el monto total del proyecto, ¿no? Siempre está entre 15, 20, 25% máximo, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, un terreno, pues que 40% de la inversión total no me calza, no es demasiado caro. Entonces, tengo que ver, ¿por qué? Porque la tierra, como les digo, a esa persona que me está vendiendo, con la que estoy negociando, probablemente nunca más la vuelva a ver, ¿no? ¿Qué tipo de qué estilo voy a utilizar, no? Competitivo, distributivo, y es un poco lo que estaba en el mapa mental, ¿no? Aquí que hablamos del mapa conceptual y veía qué tipo de negociación voy a utilizar, acomodativo, competitivo, colaborativo, ¿ok? Entonces dice, competitivo si prima el resultado sobre la relación o si se trata de una negociación de aspecto distributivo. O sea, competitivo, distributivo, ambas establecemos un pacto, lo más probable es que aquí yo quiera ganar, ¿no? Porque no va a haber, digamos, una relación de largo plazo, ¿no? Entonces aquí lo que yo quiero es conseguir la mejor posición para mí, ¿no? Y cuánto es lo que yo estoy dispuesto a pagar, ofrezco un poco menos y porque sé que tengo un margen de negociación todavía, ¿no? Y eso me va a permitir tener una buena posición, ¿no? De negociación porque realmente, y aquí es un poco que no me interesa si la otra parte queda descontenta, ¿no? Por eso dice ganar, perder, porque lo que yo quiero es beneficiarme, conseguir lo mejor para mí y no necesito una relación a largo plazo con la otra parte, ¿no? Integrativo, cooperativo, colaborativo, si los resultados y la relación son igualmente importantes y además si se trata de una negociación que requiere intercambio de intereses, ¿no? De repente con subcontratos, con proveedores, ¿no? Con los que sí tenemos una relación de largo plazo, pero a los dos nos interesa, no solamente a mí. Ellos también quieren mantenernos, ¿no? Como clientes, por lo tanto llegamos a colaborar, ¿no? A cooperar para que ambas partes se sientan cómodas con la negociación y puedan seguir trabajando en el tiempo. Acomodativo, a veces uno tiene que ceder para mantener, ¿no? Una relación y beneficios a futuro. A ver, un ejemplo aquí podría ser, siempre pongo el ejemplo textil, ¿no? Imagínense que yo hago tela, ¿no? Y me interesa que un confeccionista, ¿no? Compre mi tela. Entonces, de repente, lo que yo quiero al principio, ¿no?
lo que yo quiero al principio es que conozcan mi producto y de repente en esta primera negociación me va a tocar ceder, ¿no? Me va a tocar ceder, sacrificar un poco de rentabilidad de tal forma de que consiga el cliente por la calidad de mi producto, ¿no? Y luego cuando el cliente vea que tengo un producto muy bueno, que calza perfectamente con lo que él confecciona, voy a conseguirlo como cliente, ¿no? Y ahí ya podré poner pues mis precios más reales porque ya sabe él que mi producto es muy bueno. Entonces dice, si prima la relación sobre los resultados y estoy dispuesto a invertir en una primera derrota para obtener beneficios en el futuro, ¿no? Entonces ahí vale la pena, o también en construcción, ¿no? Cuando está entrando un nuevo producto al mercado, por ejemplo. Hoy que hay tanta variedad, por ejemplo, imagínense, toma corrientes, interruptores, ¿no? Uno siempre tiene en la cabeza Ticino, Ticino, pero han entrado productos también que tienen calidad, pero obviamente no son reconocidos todavía como marca. Entonces, muchas veces te los venden y tú pruebas la calidad y obviamente siempre tienen mejor precio que Ticino, pero comienzas a ver que tienen buena calidad y los vas incorporando poco a poco, ¿no? Pero ahí también ellos van a invertir en que tú conozcas su producto, te lo van a dar a un precio bajo, pero cuando ya comiencen a ver que su calidad es valorada, obviamente ya se ponen con precios más al mercado, ¿no? Bueno, y la evitativo es, sí creo que no vale la pena negociar, no hay temas que, no sé, pues vienen proveedores con unos precios exorbitantes o productos que no calzan con la calidad de tu proyecto, por lo tanto ahí pues no va a haber negociación, ¿no? Entonces, uno tiene que establecer, lo que decía hace un rato, cuáles son, pero establecerlos listándolos, ¿no? Hay que hacer una lista de los ítems negociables y los no negociables. Esta lista debe ser lo más específica posible, ¿ok? Debe tener un orden por temas a tratar, así como también un grado de importancia, ¿no? Prioridades. Esta lista nos va a permitir tener criterios claros de actuación y no estar pues con ambigüedades, ¿no? Permite también responder rápidamente a la otra parte aspectos puntuales de la negociación, ¿no? Es posible que durante la negociación aparezcan nuevos asuntos negociables, que algunos de los que teníamos no se mantengan, ¿no? Y que otros cambien su sentido, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener esta primera lista que nos va a servir, ¿no? De guía para ir viendo de esos puntos que nosotros tomamos en consideración, que se consideró, que no se consideró, y así vamos, digamos, avanzando en el proceso de negociación. Pero es importantísimo ese detalle, ¿no? Porque ahí vamos a ir viendo, porque de repente nosotros hemos considerado cosas que para la otra parte no son importantes. Entonces nos va a tocar ver, ¿no? Qué tan importante es para el otro lado, no para la otra parte, y qué es importante para nosotros y en qué punto, ¿no? Digamos, qué puntos son los que tenemos que nos acercan, ¿no? Entonces, y habrá cosas que la otra parte también propondrá como importantes y que de repente nosotros no los teníamos mapeados y los tendremos que incorporar, ¿no? Entonces, por eso es importante partir con esa lista. Luego tenemos lo que hace un rato les explicaba, ¿no? Tenemos, acá tenemos el enfoque comprador y vendedor, ya un poco se los puse de ejemplo. Yo tengo un punto de entrada con el que empiezo mi negociación, el punto objetivo, ¿no? Que es el segundo, y el punto de resistencia o de abandono, hasta dónde estoy dispuesto a llegar, ¿no? El punto de resistencia o abandono es hasta dónde voy a ceder, ¿no? Hasta dónde quedo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo chiquito de la compra de una camioneta. Puede aplicarse a todo, ¿no? El tema de el rango para cada asunto, ¿no? ¿Cómo entro? ¿Cuál es mi objetivo? Y el punto de resistencia, que es hasta dónde llego, ¿no? Por ejemplo, el vendedor está vendiendo una camioneta en 13.250 y el comprador tiene como precio de punto de entrada, ¿no? 12.000. Entonces, ¿qué lo separa? 1.250, ¿no? Entonces, el vendedor dice, ok, te lo bajo, objetivo, quiero conseguir eso, 13.100. Y el vendedor sube a 12.500. Si se dan cuenta, esos 1.250 se volvieron 600, ¿ok? Los precios objetivos de ambos no están tan distanciados como en la primera fase, que es el punto de entrada, ¿no es cierto? Finalmente, el punto de abandono, ok, el vendedor dice, te lo puedo dejar hasta 12.850 y el comprador dice 12.800.
es posible llegar a una buena negociación debido a que solamente lo separa $50. Lo más probable es que el comprador lo suba a 12.850 y el vendedor consiga su precio y se cierre. Pero se dan cuenta que en este proceso de negociación empieza con una diferencia de 1.250 y termina con 50. ¿Por qué? Porque cada uno se va acercando, ¿no? Porque obviamente el comprador quiere el producto y el vendedor necesita vender. Por lo tanto, ambos hacen su mejor esfuerzo para llegar, ¿no?, hasta el precio de abandono, ¿no? Hasta el precio final, ¿no? Que está, o sea, ni el vendedor se lo va a vender a 12.500, ¿no? Porque no va a quedar en 12.500, así el otro le oferta, y el otro va midiendo, ¿no? Va midiendo también con respecto al precio del mercado. Si se dan cuenta, él empieza con un precio de entrada de 12.000, ¿no? Entonces, lo más probable es que el precio del mercado sea los 12.800, sino que él suelta un precio menor para tener un margen de negociación. Si el que compra, su precio de entrada hubiera sido 12.800, lo más probable es que le termine pagando los 13.100, ¿no? Entonces, siempre uno entra siempre por debajo de lo que está dispuesto a pagar, ¿no? Para tener ese margen, ¿no? Esa gama que me permita negociar. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro? Sí, está claro, profesor. Ok. Dice, si el punto de entrada o alguno de ellos son demasiado agresivos o si el estilo de comunicación es poco asertivo, la negociación queda mal anclada, ¿no? Desde el inicio y por lo tanto se pone en riesgo la viabilidad. El punto de entrada marca el ancla en la negociación, ¿no? Por eso es importante fijar bien las estrategias de entrada, objetivo y de abandono, ¿no? Yo tengo que saber que del de entrada, el que compra, ¿no? Que mi punto de entrada no es mi final, ¿no? No es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Y el que vende también, su punto de entrada no es lo que está dispuesto a aceptar. Ambos se están dando, uno hacia abajo y el otro hacia arriba, un margen para encontrarse en el punto de congruencia de los dos, ¿no es cierto? Dice, si anclas bien la negociación, ¿no? Eso te va a permitir obtener información, conocer la estrategia de la otra parte para poder continuar, ¿no? Para que no quede, digamos, trabada. Entonces, el MAPAN es la mejor alternativa posible al acuerdo a negociar, ¿no es cierto? Dice, mientras mejor planteo yo mis alternativas, se obtiene mayor poder de negociación, ¿no? Cuando yo tengo un buen MAPAN, ¿no? Me permite, si es real, es consistente, se puede tener una mejor estrategia. O sea, yo no tengo que partir, ¿no?, con una alternativa que sea muy por debajo, ¿no?, del escenario que quiero conseguir, ¿no? Siempre, siempre, siempre. En todas las negociaciones uno tiene que saber cómo entra y hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero el cómo entro, ahí es donde tengo que aplicar la empatía, ¿no? Me tiene que dar no entrar con algo, o sea, mi punto de entrada no puede estar muy por debajo para no dejar mal anclada la negociación, ¿no? Si, oye, no, pues la camioneta cuesta 13.150 y yo le voy a ofrecer 10.000. O sea, no hay forma, ¿no? Nadie te va a aceptar, ¿no? Entonces, sobre todo porque cuando uno negocia, en esa preparación, yo tengo que conseguir información de cómo está el mercado con lo que estoy negociando. O sea, una negociación con proveedores, por ejemplo, yo tengo que ver cuáles son los precios de mercado. Por ejemplo, compra de ascensores, nosotros negociamos pues con 3, 4 proveedores de similares características, de similares calidad, ¿no? Y vemos precios, ¿no? Y vemos el valor de lo que queremos comprar en el mercado. O sea, yo no puedo llegar sin información. Yo cuando me reúno con cada una de las empresas con las que he decidido trabajar, obviamente van a venir a exponerme las bondades de su producto, pero yo tengo que ver, dependiendo la calidad del producto, hasta dónde estoy dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, aquí es importante también el conocimiento que yo tengo del producto que voy a tomar, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ok, les voy a poner un video que quiero que vean y luego les voy a hacer preguntas sobre el video, ¿ah? ¿Qué pasó? Acá está. A ver. Un segundito para ponerlo. Ya, presten atención, ¿ah? De ahí lo comentamos. Don Marcini, quiero agradecer su ayuda para organizar hoy esta reunión. Al igual que a los otros jefes de las 5 familias de Nueva York y Nueva Jersey. Carmine Cunio del Bronx y de Brooklyn, Philip Tattaglia. Y de Staten Island tenemos aquí a Víctor Strachey y a los demás asociados que vienen de lugares como California, Kansas City y otros territorios del país. Gracias. ¿Cómo llegaron las cosas tan lejos? No lo sé. Fue tan desafortunado, tan innecesario. Natalia perdió un hijo. Y yo igual. Estamos a mano. Y si Natalia acepta, estoy dispuesto a permitir que todo continúe como antes. Agradecemos a don Corleone que nos haya convocado. Todos lo conocemos como hombre de palabra. Un hombre modesto siempre atiende razones. Sí, don Marcini. Es muy modesto. Tenía a todos los jueces y políticos a su servicio. Y se rehusaba a compartirlos. ¿Cuándo me he rehusado a hacer un servicio? Todos aquí me conocen. Cuando no he querido apoyar, excepto una vez. ¿Y por qué? Porque el negocio de las drogas no es bueno. Creo que nos destruirá en el futuro. No es algo como las apuestas o el licor o las mujeres, lo cual mucha gente busca hoy en día y está prohibido para ellas por el peso de la iglesia. Aún el departamento de policía que nos ha ayudado en el pasado con las apuestas y otras cosas se rehusará a ayudarnos cuando se trate de narcóticos. Yo pensé eso antes y lo pienso ahora. Los tiempos cambian. No es igual que hace años, que hacíamos lo que queríamos. Un rechazo no es actitud de un amigo. Si don Corleone tiene a todos los jueces y los políticos de Nueva York, entonces debe compartirlos con nosotros. Permitirnos sacar agua del pozo. Claro que puede presentar una cuenta por tal servicio. Después de todo, no somos comunistas. Esperaba que al venir aquí llegaría a un acuerdo. Y como persona razonable estoy dispuesto a hacer lo que sea para encontrar una solución pacífica. Estamos de acuerdo. El tráfico de drogas será permitido, pero controlado. Y don Corleone nos dará protección en el este y se hará la paz. Sí, pero debo tener la garantía de don Corleone.
Al pasar el tiempo, quizás su posición se fortalezca e intente alguna vendetta personal. Somos hombres honorables. No tenemos que dar garantías, no somos abogados. Tú hablas de venganza. ¿La venganza revivirá a tu hijo? ¿O al mío, tal vez? Renuncio a la venganza de mi hijo. Pero tengo motivos egoístas. Mi hijo menor fue forzado a dejar el país. Debido al asunto de Solosto. Correcto. Debo hacer arreglos para que pueda volver aquí a salvo y limpio de esos cargos falsos. Pero soy un hombre supersticioso. Y si algún lamentable accidente llegara a pasar, si por casualidad recibiera un tiro en la cabeza, o si acaso se quita la vida en su celda, o si fuera alcanzado por un rayo, entonces varias personas presentes serán culpadas. Y eso no lo podría perdonar. Pero, aparte de eso, les puedo decir que juro, por el alma de mis nietos, que no seré yo quien viole la paz que se pudo lograr hoy. Forma el futuro con la maestría oficial en enseñanza del latín y cultura clásica. Matrícula abierta. Plazas limitadas. Encontrarás docentes de prestigio mundial. Con gran flexibilidad horaria. 100% online. Duración de 20 meses y un reconocimiento oficial. Vente a Tech y aprovecha la mayor facultad de educación del mundo. A ver, ¿qué les pareció? ¿Quién me comenta? A ver. ¿Qué ven en este video? Que se están haciendo una negociación, solo creo que es un negocio de drogas o algo así, y no está de acuerdo. Pero no es básicamente, o sea, no es, digamos, acá lo importante no es qué negocian, ¿no? Sino cómo empieza esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo llega Don Corleone, ¿no? Llega, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera posición que tiene? ¿De enfrentarse o conciliadora? ¿Qué había estado Conciliadora. pasando? Conciliadora, ¿no? Dice, oye, dejemos de matarnos, ¿no? Las dos familias se habían matado a sus hijos mayores, ¿no? Y él llega con una posición a negociar con la otra familia que la primera actitud de la otra parte, de la otra familia, no era negociar con Don Corleone. O sea, no, lo que ellos querían, digamos, no era llegar a un punto de negociación, pero él comienza explicando y diciendo, oye, nos estamos matando entre nosotros, y el otro dice, oye, pero tú no nos has ayudado cuando te hemos pedido tal y cual cosa. Entonces él dice, ok, yo voy a ayudarlos, ¿no? Entonces comienza a ceder en algunos puntos, porque obviamente ya no quería pues que se derrame más sangre, ¿no? En ambas partes habían perdido a sus hijos mayores. Entonces él comienza a utilizar
¿no? Comienza a ceder en ciertos asuntos y al final la otra parte siente, ¿no? La otra familia siente que estaba ganando, obviamente, y él no estaba perdiendo, ¿no? Entonces, ambos se sienten ganadores porque valoran de diferente posición lo que le estaba cediendo. Por lo tanto, ¿no? Se ponían ambos en una situación positiva, ¿no? En medio de lo que puede ser la mafia y todo eso. Pero hay un proceso de negociación, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese proceso de negociación? ¿Creen que los dos ganaron o sienten que los dos de alguna manera perdieron? A ver, comenten, han estado mirando con canchita o no lo han visto. A ver, ¿quién me comenta? Este es uno de los mejores tramos. Sí, sí, escucho. Al final los dos salen ganando. Claro, los dos se sienten ganadores. De un lado ha cedido, ¿no? Porque los iba a ayudar, y del otro lado sienten que aquello que no pudieron conseguir al inicio y por eso hubo tantas muertes, ya él los iba a apoyar, ¿no? En presentarles a los otros mafiosos. Pero, a ver, les voy a mostrar otro video que habla sobre el proceso de negociación con los principales, digamos, son los principales, son dos analistas de Harvard, profesores de Harvard, que hablan sobre negociación. A ver, un segundito. Presten atención porque les voy a preguntar. ¿Ah? Esperen un segundito. Ahí va. Son los fundadores del proyecto de negociación de Harvard. Han escrito juntos un libro titulado Obtenga el sí. Hace poco leí el libro y quiero compartir contigo las lecciones clave. Según el libro, la negociación no se trata de dividir las cosas 50-50 o de insistir en tu manera o en la mía. Y definitivamente, no se trata de ganar o perder. Si estás preguntando quién está ganando, ya has perdido. Entonces, ¿de qué se trata una negociación? Déjame darte algunos ejemplos y lo verás. Dos personas quieren compartir un pastel, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo dividirlo de manera justa. Independientemente de cómo lo cortes, ambos se quejarán de que el otro lado tiene una pieza más grande. Entonces, ¿qué haces? Bueno, le pides a una persona que corte el pastel y la otra elige primero. Dado que la persona que corta sabe que el otro lado elige primero, lo dividirá de manera igual para evitar obtener una pieza más pequeña. Otro ejemplo, dos hombres discuten en una biblioteca. Uno quiere que la ventana se abra para tomar aire fresco y el otro quiere que se cierre para evitar que el viento sople sus papeles. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas medio abierto, un poco abierto o cerrado? El bibliotecario escucha a ambos y luego va y abre la ventana en otra habitación, trayendo aire fresco sin perturbar los papeles. Esto hace felices a ambas partes. Un último ejemplo. Dos niños discuten por una naranja. El padre toma el cuchillo, corta la naranja 50-50 y le da a cada niño la mitad. Un niño come la fruta y tira la cáscara, mientras que el otro usa la cáscara para hornear un pastel y tira la fruta a la basura. Si el padre hubiera preguntado por qué querían la naranja, ambos niños podrían haber obtenido el 100% de lo que querían, pero al no haberlo hecho así, obtuvieron solo el 50%. Como se puede ver en estos ejemplos, la negociación se trata de encontrar una solución que deje a ambas partes felices sin dañar la relación. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo encuentras esas soluciones sabias y prácticas como las que acabamos de ver? Aquí hay un marco de 4 pasos que te convertirá en un negociador más inteligente. Paso 1. Separar a la gente del problema. Antes de comenzar la negociación, visualiza una línea vertical que divide a una persona por el medio. Por un lado está la persona y por el otro está el problema. Siempre pon a la persona en primer lugar y al problema en segundo lugar. Los negociadores son las personas primero. Tu objetivo en la negociación es ser suave con la persona, pero duro con el problema. A menudo somos blandos con la persona, por lo que terminamos siendo blandos con el problema también, y no obtenemos lo que queremos. O somos duros con el problema, pero también terminamos siendo duros con la persona, dañando la relación. Sé suave con la persona. Felicita siempre que puedas
y aprecia el esfuerzo. En cada etapa de negociación, pregúntate, ¿estoy prestando suficiente atención al problema de la gente? La gente tiene diferentes puntos de vista. Sus egos se ven fácilmente amenazados, ven el mundo desde su perspectiva, a menudo confundiendo sus percepciones con la realidad. Con frecuencia malinterpretan tus palabras y no comunican sus verdaderas intenciones. Recuerda que no solo debes lidiar con sus problemas, sino también con los tuyos. Tu ira y frustración también pueden bloquear el acuerdo. Tus percepciones pueden ser unilaterales y es posible que no estés escuchando o comunicándote de manera efectiva. Una de las mejores maneras de prevenir los problemas de las personas es construyendo una relación con la otra parte antes de que comience la negociación. Negociar con alguien que conoces es más fácil que con un extraño, así que llega temprano para charlar y quédate un poco después. Conoce sus gustos y disgustos. Estas interacciones informales hacen que las negociaciones futuras sean mucho más fáciles. Múltiples estudios muestran que el simple hecho de conocer al otro lado aumenta la tasa de éxito entre un 25 y un 30%. Paso 2. Centrarse en los intereses, no en las posiciones. ¿Recuerdas la historia de los dos hombres discutiendo sobre una ventana de la biblioteca? Ilustra un problema común en las negociaciones, en el que las personas se centran demasiado en sus posiciones. En lugar de discutir sobre las posiciones, cambia tu enfoque a los intereses. Los beneficios de centrarse en los intereses son obvios, pero hacerlo puede ser difícil. Las posiciones son claras y específicas. Los intereses pueden ser ocultos o vagos. Entonces, ¿cómo encuentras los intereses de la otra parte? Simplemente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quieren lo que quieren? Trata de ver las cosas desde su punto de vista. Una vez que descubras sus intereses subyacentes, habla de ellos abiertamente. La gente escucha mejor si se siente comprendida. Piensan que los entienden son inteligentes y amables. Si quieres que escuchen tus intereses, empieza por mostrar que te importan y entiendes los suyos. Por supuesto, también necesitas comunicar tus intereses. Puede que la otra parte no lo sepa. Para convertir tus intereses en opciones reales, pregúntate, si están de acuerdo conmigo mañana, ¿qué quiero que hagan? Paso 3. Usar estándares justos. No importa lo bien que entiendas lo que quiere la otra parte. ¿Necesitas un préstamo práctico y seguro? Ahora puedes solicitar los mejores montos sin tanto papeleo y... Los conflictos siempre aparecerán. Quieres un alquiler más bajo, pero el propietario lo quiere más alto. En lugar de discutir de un lado o el otro, utiliza criterios objetivos para decidir. Recuerda el ejemplo del pastel. Cuando dos hombres no podían compartir un pastel, hacer que un hombre lo dividiera y el otro eligiera primero se basó en un estándar justo. Los criterios objetivos son reglas imparciales que no dependen de opiniones personales. Ejemplos de esto pueden ser los precios de mercado, los requisitos legales, la opinión de expertos o los estándares justos con los que ambos están de acuerdo. En la negociación, a menudo la gente se resiste a estar de acuerdo porque sienten que lo estás exigiendo. Pero si dices, vamos a revisar las reglas o regulaciones, cambia el enfoque de lo que quieres a lo que dicen las reglas. De repente, no eres tú el que lo exige, sino las reglas. Por ejemplo, si el contrato de construcción de tu casa no especifica qué tan profundos deben ser los cimientos y el contratista sugiere 2 pies, mientras que tú crees que 5 pies es el estándar, no te conformes. En su lugar, di, mira, tal vez me equivoque, tal vez 2 pies sea suficiente. ¿Tiene el gobierno especificaciones estándar para estas condiciones del suelo? ¿Cuál es el riesgo de terremoto aquí? ¿Dónde sugieres que busquemos estándares para resolver esta pregunta? Así es como puedes aplicar este principio de manera efectiva. Antes de comenzar, averigua algunos estándares justos junto con el otro lado. Por ejemplo, di, quieres un precio alto y yo quiero un precio bajo. Averigüemos cuál sería un precio justo. ¿Qué estándares deberíamos usar? Al centrarte en estándares justos, puedes convertir un choque de intereses en un objetivo compartido. Paso 4. Inventar opciones para el beneficio mutuo. Recuerda el ejemplo de los niños peleando por una naranja. En lugar de dividirla 50-50, podrían haber encontrado una manera de que ambos obtuvieran el 100% de lo que querían. Este escenario muestra la importancia de inventar opciones para el beneficio mutuo en las negociaciones. Entonces, ¿cómo inventas soluciones creativas? Así es como. Simplemente reúnete con tu lado o con el otro lado y haz una lluvia de ideas sobre todas las soluciones posibles. Deja que las ideas fluyan libremente. No juzgues ni elijas ninguna de las ideas en la primera etapa. Separa la lluvia de ideas de la sesión de selección. Para la lluvia de ideas, elige algunos participantes. Cambia el entorno. Diseña un ambiente informal. Define el propósito. Después de una lluvia de ideas, empieza con las ideas más prometedoras. Luego, discute las formas de mejorarlas. La gente a menudo asume que las diferencias en la negociación crean problemas. Sin embargo,
Estas diferencias pueden conducir a soluciones. ¿Recuerdas el ejemplo de la naranja? Una solución sabia era posible porque cada lado quería diferentes partes de la naranja. Es absurdo pensar que tus diferencias conducen al problema. En realidad, son las diferencias las que conducen a soluciones creativas. Vale, ahora podrías decir que estos 4 pasos suenan justos y bien, pero ¿qué pasa si el otro lado no está jugando con reglas justas? ¿Y si usan tácticas sucias? ¿Y si son más poderosos? ¿O qué pasa si me atacan personalmente? Así es como lidiar con cada una de estas situaciones. Empecemos con las tácticas sucias. La gente miente y usa varias tácticas de presión. Reconocer estos trucos a menudo los neutraliza. Menciónalo directamente. Joe, parece que tú y Ted están jugando al policía bueno y al policía malo. Si necesitas un descanso para estar en la misma página, solo tienes que pedirlo. Mencionar la táctica lo hace menos efectivo y puede hacer que la otra parte se preocupe por perderte. Solo plantear una pregunta puede ser suficiente para terminarla. Sin embargo, ten cuidado. Evita los ataques personales. Céntrate en el problema, no en la persona. En lugar de decir, me pones frente al sol deliberadamente, di, el sol en mis ojos me distrae. ¿Podemos ajustar el horario y reunirnos más tarde? No puedo concentrarme así. ¿Y si son más poderosos? Si el otro lado tiene armas grandes, no conviertas la negociación en un tiroteo. Lo mejor que puedes hacer es desarrollar tu MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Piensa en cómo te sentirías al entrar en una entrevista de trabajo sin otras ofertas. Piensa en lo difícil que sería la negociación salarial. Ahora contrasta eso con cómo te sentirías al entrar a una entrevista con otras 2 ofertas de trabajo. La diferencia es el poder. Cuanto más fácilmente puedas alejarte de una negociación, mayor será tu poder. El desarrollo de tu MAN no solo te permite determinar qué es un acuerdo mínimamente aceptable, sino que probablemente aumentará ese mínimo. Desarrolla siempre tu MAN antes de negociar. No digas negociemos primero y veamos qué pasa. Sin MAN, estás negociando a ciegas. ¿Qué pasa si te atacan personalmente? Cuando te atacan en lugar del problema, las cosas se ponen difíciles. Quieres una solución justa, pero derriban tus ideas. Es natural defenderse, pero eso no lleva a ninguna parte. Tú empujas, ellos empujan también y pronto te quedas atascado. Entonces, ¿qué haces? Usa Jiu-Jitsu de negociación, eludir sus ataques. Así es como. 1. Mira detrás de su posición. Cuando digan lo que quieren, no solo digas sí o no. Pregunta por qué lo quieren. Entender lo que es realmente importante para ellos. 2. Si siguen rechazando cualquier cosa que digas, entonces pide su consejo. Si fueras yo, ¿qué harías? Se pondrán en tu lugar y te darán las soluciones. 3. Invita a la crítica. En lugar de defender tus ideas, pregúntales qué les pasa. Esto te ayudará a conocer sus intereses. Me gustaría concluir este video con una gran historia que explique lo que realmente es la negociación. En 1964, un padre estadounidense y su hijo de 12 años estaban jugando al frisbee en Hyde Park, Londres. Pocas personas en Inglaterra habían visto un frisbee antes, por lo que una pequeña multitud se reunió. Después de un tiempo, un hombre se acercó y preguntó, siento molestarte, los he estado observando durante 15 minutos. ¿Quién va ganando? En las negociaciones, preguntar quién va ganando es como pedir eso en un matrimonio. Si te centras en ganar, te has perdido el punto. El verdadero objetivo es trabajar juntos y encontrar una solución que satisfaga los intereses de ambas partes. Espero que haya sido un video útil. Gracias por ver. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Es más o menos lo que hemos estado viendo, ¿no? Y es básicamente el proceso de negociación que plantea Harvard, que es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Plantear las posiciones, ver, conocer a la contraparte, plantear diferentes situaciones. ¿Qué más han visto en el video? A ver. Que sean un 50% para ambas partes. Sí, sí. Claro, buscar siempre es ser equitativo, ¿no? ¿No? ¿Y qué es lo que, en el ejemplo de la naranja, por ejemplo, qué faltó ahí? ¿Qué faltó ahí? Conocer sus intereses de ambas partes, ¿no? Correcto, ¿no?
lo que hablábamos en la clase, ¿no? Necesito conocer qué es lo que quiere la contraparte, ¿no? Si el papá les hubiera preguntado qué parte de la naranja quería uno o el otro, ¿no? Obviamente hubiera sido mejor la división, ¿no? Pero no pasó así. Entonces, no pudieron tener, digamos, cada uno lo que quería, ¿no? Entonces, sí es importante, importantísimo conocer la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la otra parte? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesora. Ok. La PC, bueno, voy a entrar, me falta un tema todavía, que lo vamos a terminar obviamente en la próxima clase, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Pero la PC la voy a tomar en la segunda sesión de la próxima semana. Sería el miércoles. Ok. Ahorita vamos a ver gestión de contratos. Arquitecta, ¿la PC será grupal o individual? No, sí es grupal, es grupal. Es grupal. Ok, vamos a ver entonces ahora gestión de contratos, ¿no? Que ya es el último tema. Hemos estado hablando de contratos pues a lo largo de todo el ciclo, hemos hablado de diferentes formas que tenemos en los trabajos, ¿no? Con el Estado, con la parte privada, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es un contrato, qué modalidades hay, ¿no? Y es un poco también lo que están investigando ahorita ustedes para el trabajo final, ¿no? Les voy a dar pues obviamente criterios generales y ustedes están haciendo la investigación, ¿no? Ok. A ver, ¿qué es un contrato? A ver, ¿qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo legal que involucra a dos partes. Ok, un acuerdo que involucra a dos partes. ¿Qué más? ¿Qué estipulo en el contrato? Estipulas términos, acuerdos y condiciones. Ok, voy a ahí estipular los acuerdos, ¿no? Las condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cada una de las partes, ¿no? ¿Cómo es que cada una de las partes? Entonces, ¿qué es un acuerdo? Primero hay que identificar una necesidad, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? ¿No? Dice, el proyecto entendido como objetivo de lo que deseo, ¿no? Es un contrato de construcción. Es a partir de esa identificación hay que tomar decisiones para contratar, ¿no? Primero, ¿cuál es la necesidad? Para generar ese acuerdo, yo voy a tomar un acuerdo porque existe una necesidad, ¿no es cierto? Hay una serie de preguntas y hay una interacción entre lo que tengo definido y lo que tengo que preguntar. Entonces, cómo, dónde, cuándo, quién, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Desde ese punto de vista es que yo voy a definir mi contrato. El acuerdo entre dos o más partes competentes, ¿no? O personas que crea una obligación de hacer o no hacer algo. Entonces, ambas partes van a tener
sus compromisos, ¿no es cierto? Entonces, el acuerdo es la materia objeto del contrato, debe quedar suficientemente detallada y debe ser equitativo, ¿no? Debe tener un punto en común entre las formas de pensar que tienen ambas partes. O sea, cuando uno, por ejemplo, yo como cliente, imagínense un contrato privado, obviamente voy a querer tener los mayores beneficios, las mejores condiciones, ¿no? Aplicar una serie de penalidades si es que la contraparte no cumple. Pero no pueden ser, pues, de tal forma que sean, pues, las condiciones que yo ponga incumplibles, ¿no? Tienen que ser, digamos, tiene que tener un análisis, tiene que tener un sustento técnico, ¿no? Un sustento legal, y tiene, pues, que ser aceptado por la otra parte. Y yo también, como contratista o como el que va a ejecutar, tampoco de mi lado puedo aceptar situaciones que estén en el contrato que sean incumplibles, ¿no? Yo tengo que ver que el cronograma sea, pues, factible de cumplir, que las condiciones, ¿no?, sean cumplibles, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tener, ¿no?, una posición frente a lo que me está proponiendo la otra parte. Entonces, haber un acuerdo, 2 o más personas competentes, dice entidades legales separadas con capacidad. ¿Qué significa? Que cuando yo firmo un contrato tengo que tener las condiciones para firmarlo, ¿no? Condiciones legales, condiciones también, porque una persona, por ejemplo, que no está en sus condiciones mentales, no es una persona competente para firmar un contrato. Por lo tanto, ¿no?, se tiene que tener la condición legal, obviamente tener el poder, ser un apoderado, ser alguien que tiene dentro de su vigencia de poder la facultad de firmar contratos, y asimismo también tiene que ser capaz de poder firmar un contrato. Entonces, eso es importantísimo también. Obligación, requisito legal, bueno, un juez puede obligar a cumplirlo, y hacer o no hacer entendimiento mutuo sobre los requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, 5 elementos necesarios a encontrar: oferta, aceptación, partes competentes, consideración mutua y legalidad, ¿no? El contrato, yo no puedo contratar algo que sea ilegal, ¿no? Yo tengo que contratar algo que tenga las condiciones que lo hagan legal, ¿no? Que esté dentro de sus facultades, ¿no? Poder ejecutarlo, ¿no? Yo no voy a contratar, no sé, pues ahora que hay tanta delincuencia, no voy a hacer un contrato para contratar, no sé, pues a alguien que robe un banco, ¿no? Entonces, porque no es legal. Entonces, el principio que prima para elaboración y para hacer efectivo un contrato es que sea un acto legal. Entonces, la gestión de contratos del proyecto incluye los procesos de gestión de contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra remitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto, ¿no? El control de cualquier contrato emitido por una organización externa, el comprador, que esté adquiriendo entregables del proyecto en la organización ejecutante vendedor, así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato, ¿no? Desde el contrato que se hace para la ejecución del proyecto hasta los diversos contratos que necesitamos para poder cumplir con las actividades del proyecto, ¿no? O sea, el primer contrato es obviamente el que nos faculta a desarrollar el proyecto, ¿no? Pero dentro del proyecto hay una serie de contratos de servicios, con proveedores, con subcontratos, con compañías prestadoras de servicios, ¿no? Van a haber infinidad de contratos que tienen, bueno, que irse desarrollando para poder cumplir con los objetivos del proyecto, ¿no? Bueno, obviamente acá implica por lo menos 2, ¿no? El que compra, el que vende y el convenio, ¿no? Estar de acuerdo, agreement, ¿no? Entonces, primero hay que planificar la adquisición, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista de compra, ¿no? Hay que planificar, luego hay que ver cómo se va a ejecutar y luego de todas maneras tenemos que controlarla, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo es que uno va a controlar, ¿no? Uno tiene que conocer muy bien su contrato, ¿no? Desde el contrato, desde el primer contrato, ¿no? Que es el contrato con el contrato para el proyecto en sí, ¿no? Y
Y ese contrato tiene que ser conocido por todas las partes que lideran el proyecto. O sea, nosotros tenemos que saber, los que formamos parte del proyecto, tenemos que saber cuáles son los compromisos que se han asumido al firmar ese contrato. ¿Ok? Entonces, sí es importante, ¿no?, administrar el contrato, ¿no? A veces los contratos los guardan bajo 7 llaves cuando realmente es un documento de consulta, ¿no? El contrato tiene claramente establecido cuáles son nuestros deberes, pero sobre todo cuáles son nuestras obligaciones. Y lo más importante, nuestras obligaciones y qué pasa si no las cumplimos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que se van a activar si es que no se cumplen esas obligaciones, ¿no?, que se están determinando en el contrato? Por lo tanto, tenerlo guardado bajo 7 llaves, ¿no?, digamos que no es lo óptimo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es obviamente tenerlo siempre al alcance, conocerlo, ¿no? Y determinar, pues, cuáles, digamos, son esos compromisos que tenemos, ¿no? Cuáles son los tiempos que tenemos, a qué costo debemos hacerlo, ¿no? Y debemos cumplirlo, ¿no? Porque por lo general, pues, tenemos una serie de compromisos, ¿no? O sea, primero viene el análisis de a qué me comprometo, ¿no? Y viene el análisis de, ¿lo puedo hacer o no? ¿No? Y si no lo puedo hacer, obviamente me tocará negociar, ¿ok? Entonces, eso es una parte muy importante, ¿no? Acá tenemos, bueno, acá hay una serie de acciones, ¿no?, desde el punto de vista de ventas, ¿no? Por ejemplo, tener prospectos, presentar ofertas, elaborar contratos, ejecutarlos y cerrarlos, ¿no? Entonces, estos son, digamos, 5 pasos importantes sobre la contratación, ¿no? O sea, primero tengo que ver cuáles son los prospectos, ¿no? Y eso lo puedo aplicar, pues, a proveedores, lo puedo aplicar a diferentes ámbitos de lo que es la gestión de contratos, ¿no? Porque, como les digo, el primer contrato es el contrato del proyecto, pero este va a venir a una serie de contrataciones a lo largo de todas las fases del proyecto, ¿ok? ¿Cómo selecciono el contratista, no? Dice, lo defino en forma directa, hago un concurso, hago una licitación. Ahora, esto es obviamente en el ámbito privado, ¿no? Porque, ¿qué pasa en el ámbito público? Yo selecciono con quién quiero trabajar. ¿Qué pasa en el ámbito público? A ver, en el ámbito público yo llamo a 3 proveedores y les digo, ok, los invito a participar para un proyecto de construcción estatal. No, el Estado es el que define el ¿A llama través de qué? de ¿A través un de qué? concurso. Ok, ¿y eso dónde está escrito? ¿Dónde está planteado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde están esas reglas, digamos, para la contratación pública? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde encontramos esas reglas de juego? La ley de contrataciones del Estado. Correcto. Hoy, ley de contrataciones públicas desde el 22 de abril, que está en vigencia. Ok, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ver, ¿no?, cuáles son las opciones, ¿no?, dependiendo si se va a contratar bienes, servicios, consultoría, porque el Estado es el contratador por excelencia, ¿no? Para poder
para poder ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Comprar, y así, ¿no? Y así el Estado convoca, ¿no? El Estado convoca de manera pública, abierta, ¿no? Cuáles serían, digamos, los bienes, servicios o consultorías que va a contratar, y luego de esa convocatoria, de manera pública y abierta, ¿no? Participan aquellos que crean que tienen las condiciones, ¿no? Que tienen el conocimiento, que tienen las condiciones para poder participar en ese proceso de adquisición con el Estado, ¿no? Entonces, sí es importante conocer eso. Entonces, esto de aquí que estamos viendo, donde yo, digamos, convoco de manera directa, ¿no? Es una contratación privada. Entonces, imagínense, yo soy desarrollador inmobiliario, el proyecto es totalmente privado, entonces me va a tocar a mí ver, ¿no? Con quiénes me siento cómoda para trabajar, los voy a convocar, le voy a dar el proyecto, ¿no? Y me van a ofertar, ¿no? Dependiendo a las condiciones que tiene el proyecto, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Dejar claro que sí el Estado tiene que ceñirse a una serie de procesos y procedimientos dependiendo a los montos en que se va a contratar, ¿no? Y luego tiene que ver esos procesos, ¿no? Que calcen, ¿no? Y que los que propongan, ¿no? Que los que propongan participar tengan, pues, las consideraciones, ¿no? Las consideraciones que requiere, ¿no? Ese proceso de contratación, ¿no? Entonces, así es como funciona el Estado, ¿no? Así es como funciona el Estado, ¿no? Tiene sus propios mecanismos, sus propios mecanismos para poder desarrollar, ¿no? Para poder desarrollar sus procesos de selección, ¿no? Sus procesos de compra, digamos. Ok. Entonces dice, lo hago de forma directa, hago un concurso, hago una licitación, un solo contrato o varios contratos, un solo contratista o varios contratistas, ¿no? Voy a definir qué es lo que quiero, ¿no? La decisión depende del contratante, marco de actuación privado y público, como les decía, y aquí un poco la respuesta a esta pregunta ya me la dieron, ¿no? ¿El Estado contrata en igualdad de condiciones que el privado? No. El privado pone, digamos, sus propias reglas de contratación, mientras que el Estado tiene que ceñirse a la normativa vigente, ¿no? Y la normativa, como les decía, acaba de cambiar y está en vigencia desde el 22 de abril de este año, ¿no? La nueva ley que se llama Ley de Contrataciones Públicas y que utilizando hoy, ¿no? Obviamente para los contratos que están, digamos, desde la implementación de esa ley en adelante, ¿no? Los anteriores pues, sí siguen manejando con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Las leyes no son retroactivas, ¿no? Cuando sale una nueva ley es desde su promulgación en adelante, no es hacia atrás, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver cuál sería el proceso, ¿no? Contratación directa, selección y negociación, licitación. O sea, si es una contratación directa que un privado, como les digo, puede hacer, ¿no? Yo selecciono con quién quiero trabajar y obviamente le doy el proyecto, él me va a hacer una oferta, yo tengo claro mi presupuesto y si llegamos a una buena negociación, pues obviamente le voy a dar el proyecto, ¿no? Licitación, diseño del proceso, ejecución del proceso. Ya para cuando hay licitación, sí voy a tener que generar unas bases, ¿no? Unas bases que se las voy a tener que dar a todos aquellos que, si es privado, como les digo, yo decido que participan, sería una licitación por invitación, ¿ok? Y de acuerdo a eso, cada uno va a presentar sus ofertas y voy a decidir, ¿no? Puede ser que contrate solamente la ingeniería, que contrate ingeniería y construcción, que contrate llave en mano, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues a veces puede ser por secciones, puedo tener, sobre todo si es un proyecto grande, puedo tener varios contratistas, puedo tener varios contratos, ¿no? Es amplio el panorama, ¿no? Que uno tiene como opción. O sea, ¿qué quiero? ¿Solamente tener un solo contrato y que a quien contrato maneje todo? Entonces mi opción
podría ser el EPC, ¿no? Entonces, o llave en mano. Entonces, ¿qué quiero? Solamente contratar la ingeniería, contratar a que el que hace la ingeniería también se cargue de la construcción, hacer un contrato colaborativo, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de contrato va a cubrir las necesidades que yo tengo? ¿No? Eso es importante. ¿Ok? Alcance, bueno, ya hemos visto alcance. Y es un poco lo que decía acá, ¿no? Si yo no quiero, digamos, tener más que una sola contraparte, ¿no? Lo que voy a tratar es de tener todo agrupado en un solo contrato, tengo un solo canal de comunicación, un solo responsable que va a rendir cuentas sobre el desarrollo del contrato. ¿Qué valoro? Para ver si me conviene un solo contrato o varios contratos, valoro la complejidad de la obra, si hay muchas especialidades, cómo voy a trabajar la asignación de riesgos, ¿no? El precio, porque obviamente cuando hay un solo contrato y la contraparte asume la responsabilidad, obviamente ellos van a tener, digamos, mecanismos para protegerse, ¿no? Y van a tener, pues, van a considerar posiblemente precios mayores, ¿no? Ahí va a haber, de hecho, un porcentaje adicional para asumir ese riesgo que se tiene, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante, por eso me importa mucho el precio, ¿no? Hasta dónde estoy dispuesto, porque de todas maneras tengo claro que van a haber ahí unos colchoncitos, por lo tanto el precio que me va a ofertar, ¿no? Si es que está asumiendo todo el riesgo, obviamente el precio va a estar por encima. Entonces, es importante para mí el manejo del costo o es más importante para mí que ellos asuman todo el riesgo. Entonces, tiene que ver la valoración, ¿no? De qué es lo importante y qué es lo neurálgico para poder definir, ¿no? Cuál es el tipo de contrato que calza con la necesidad que tengo, ¿ok? Precio, financiamiento, bueno, y otros particulares del contratante, ¿no? Hay que ver todas las aristas. Y ahí llegamos pues a formas de contratación por el alcance, ¿no? Por el alcance podría ser que yo contrate solamente construcción, el contratista solo tiene la responsabilidad de construir la obra, es decir, el diseño, mantenimiento y operación del proyecto incumben exclusivamente al mandante. O sea, puedes tener varias empresas y una sola se va a dedicar a construir, otra lo equipará, otra hará el mantenimiento, la operación, dependiendo, ¿no? También podría ser que sea solo diseño, ¿no? EPC o llave en mano contempla el servicio de diseño, suministro de equipos, construcción y montaje, ¿no? Eso es todo. La diferencia con el EPCM contempla el servicio de diseño, equipo, pero gerencia la construcción. No necesariamente, cuando es EPCM, el que desarrolla la gerencia construye, ¿no? No necesariamente. Acá también hay ingeniería, procura, construcción y comisión. Contempla el servicio de diseño, suministro de equipos, construcción, montaje y comisionamiento del proyecto, que es el proceso de asegurarse de que una instalación o sistema recién construido esté completamente operativo y cumpla con los requisitos, o sea, hasta ponerlo en marcha, ¿no? ¿Ok? Después hay temas de concesiones, ¿no? El mandante contrata a una concesionaria para que financie y brinde el servicio de diseño, construcción, mantenimiento y operación, ¿no? Y luego se transfiere, ¿no? ¿Por qué? Porque en las concesiones, al financiar el privado, obviamente el privado tiene que recuperar su inversión, ¿no? Hay muchas concesiones hoy que están cuestionadas, ¿no? Pero el principio es ese, ¿no? Ahora, debieron ser más equitativas. La verdad que no conozco el detalle de los montos, pero sé que hay muchos cuestionamientos con contratos firmados en otros periodos, ¿no? Donde dicen, oye, este concesionario, ¿no? Ese que tiene la concesión, pues por la cantidad de años que tiene la concesión, está pues multiplicando de manera desproporcionada la rentabilidad de ese proyecto, ¿no? Entonces, pero lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando uno como Estado firma un contrato, ¿ok? El siguiente gobierno tiene que respetarlo, ¿no? O sea, no podemos generar una revisión de cada uno de los contratos de manera unilateral o dejarlos sin efecto de manera unilateral porque se va a generar un proceso judicial en el que vamos a perder, ¿no? Como se han perdido muchos. Lo que ahí vale la pena si uno considera, ¿no? Que no se ha sido equitativo,
en algún contrato es convocar, ¿no? Convocar a la otra parte, pero convocar, ¿no? Y renegociar si la otra parte está dispuesta a renegociar. Porque si no, el contrato está firmado. Porque ¿qué pasa si entre gobierno y gobierno se revisan los contratos del gobierno anterior? ¿Qué generaría eso? A ver, ¿qué generaría eso si se revisaran de manera unilateral? ¿Qué pasaría? A ver, acaba mi periodo de gobierno, he firmado mis contratos, entra el otro gobierno y dicen, uy, no, estos contratos están mal firmados, no, hay una desproporción, entonces de manera unilateral voy a cancelar esos contratos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedamos como país? ¿Alguien más va a Quedamos querer mal. venir a invertir? A ver, ¿qué dice, perdón? No, que no van a querer invertir. Claro, no van a querer invertir, porque lo que hay es inseguridad jurídica, ¿no es cierto? No van a querer invertir. Lo que van a decir, oye, en ese país, mira, he firmado un contrato, ¿no? He firmado un contrato y ahora me están desconociendo el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Mira, el Perú no tiene seguridad jurídica, desconocen los contratos firmados con un Estado, ¿no? O sea, este gobierno que firmó y yo he comenzado a invertir en este proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora están desconociendo, ¿no? Este proyecto, esto que he firmado, ¿no? ¿Por qué están desconociendo? Entonces, mira, no es un país que tenga seguridad jurídica, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, es mejor no invertir en el Perú, ¿no? Porque si yo estoy empezando, ya firmé el contrato, porque la primera parte de los proyectos siempre es inversión. Entonces, si yo comienzo a invertir, y luego va a cambiar de gobierno y me van a desconocer, pues me está generando, ¿no? Poca credibilidad, ¿no? Es decir, lo que se llama en derecho inseguridad jurídica, ¿no? Porque los contratos se tienen que respetar. Ojo, como les digo, no se cierra la puerta a convocar para renegociar, pero obviamente si la otra parte quiere hacerlo, ¿no? Si no, obviamente no va a haber ningún proceso de renegociación, ¿no? Y no lo podemos dejar sin efecto porque lo más probable es que en una corte perdamos. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? Sí, todo claro. Ok, entonces nos quedamos aquí. No he hecho break casualmente para ir de frente. Ok, entonces nos vemos la próxima clase el lunes y el miércoles sería la PC. Ok, el lunes terminamos contratos y ya el miércoles viene la PC. ¿Ok? ¿Listo? Buenos días. Ok, cuídense, buenos días, gracias. Está grabada la clase, por si acaso le dicen a sus compañeros.